Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Este es nuestro segundo programa de televisión del canal Hispanoamérica Unida y emitimos para todos aquellos hispanohablantes que comprendan nuestra lengua y estén interesados en alguna alternativa a nuestro mundo hispano. Tenemos al otro lado de la red a José Ramón Bravo García. Buenos días, José Ramón. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver si comenzamos este segundo programa, algo tardío, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y hoy queríamos centrarnos, porque desde nuestro último programa, allá por julio del 2019 hasta hoy, han sucedido varias cosas importantes y sobre todo en el mundo hispano. Vamos a centrarnos hoy en tomar un poco el pulso a la actualidad hispanoamericana. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Tenemos materia para entretenernos, ¿verdad? Pues sí, me temo que sí. Bueno, no sin antes hacer alguna mención a acontecimientos también que han surgido, que tienen una trayectoria y una importancia innegable, como es la resolución ya definitiva del Brexit en el Reino Unido, y que de alguna manera estos posicionamientos de separación del Reino Unido del mercado común de la Unión Europea condicionan un poquito toda la geopolítica también del mundo hispano, porque Inglaterra, Reino Unido, es sin duda una importante potencia que todavía determina nuestra realidad actual. Sí. Vamos a hacer primero un análisis, vamos a pedirte primero que hagas un análisis de esta influencia que puede tener el Brexit en nuestra realidad hispanoamérica. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Y como dices, es una cuestión política de mucha trascendencia. Voy a ser muy breve porque se puede analizar desde varios puntos de vista, pero fundamentalmente lo que ha habido pues con el avance, dijéramos, de la institucionalización de la Unión Europea, la centralización de muchas funciones, la progresiva cesión de soberanía o de parcelas de la soberanía de los estados a lo que sería, dijéramos, la Unión Europea, instancias de la Unión Europea, pues está provocando reacciones, recomposiciones. Fuera de la Unión Europea, también, como hemos dicho otras veces, el mundo se está también rehaciendo geopolíticamente y pues inevitablemente hay movimientos políticos, ¿no? El Reino Unido es un estado que tiene una posición geopolítica muy importante en el mundo todavía, a pesar de que muchos se empeñen en verlo solo como un estado más de Europa. No es un estado más, es en cierta forma un imperio o una parte de un imperio, en la medida en que después de perder formalmente sus colonias después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido ha seguido manteniendo una relación privilegiada con Estados Unidos que todavía mantiene hoy en día, y su acercamiento después de salir de la Unión Europea va a ser cada vez mayor a lo que es la esfera anglosajona. Pero es que además conserva, digamos, unas relaciones, si no privilegiadas, sí, bueno, de un modo muy estrecho con lo que fueron sus colonias, ¿no? Con lo que fue el resto de su imperio. Una cosa es que formalmente no sean parte del Reino Unido desde el punto de vista jurídico, y otra cosa es la realidad material de la posición del Reino Unido y del mundo anglosajón respecto a esos países y territorios que además son muy amplios, con una población muy elevada y con recursos enormes, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, que yo siempre menciono es la relación de los llamados paraísos fiscales con el Reino Unido. Sabemos que la City de Londres, pues, es, en muchos sentidos, se puede considerar el centro del sistema financiero internacional. De hecho, donde más se comercia con el euro, a pesar de no ser una moneda que se utiliza en el Reino Unido con curso legal, es precisamente en los mercados de la City.
Y bueno, pues el Reino Unido sigue de alguna manera teniendo el control sobre la mayoría de los paraísos fiscales, esos microestados repartidos por el mundo que son parte de la Mancomunidad Británica, que formalmente se consideran estados, pero que en realidad son territorios para evadir impuestos y, por lo tanto, para succionar recursos económicos y financieros, sobre todo, de otras empresas y estados del mundo. Y, por lo tanto, de acuerdo con las categorías del materialismo filosófico, por ejemplo, de Bueno, de la Escuela de Oviedo, que aunque hay varios tipos de imperio, pero fundamentalmente distingue entre dos como más importantes, que es el imperio generador hispano-soviético, por ejemplo, y el imperio depredador, modelo británico, pues sigue funcionando de la misma forma. Es decir, es un imperio depredador que además ahora cuenta con, bueno, ahora quiero decir, desde hace ya mucho tiempo cuenta con la, digamos, la otra columna de apoyo, que es Estados Unidos, con su formidable potencia militar, económica, cultural, de todo tipo. Y lo que yo creo es que la salida del Reino Unido lo único que marca es todavía el afianzamiento y la profundización del poder anglosajón en el mundo, ¿no? Frente a una Europa que nunca podía tener futuro porque no es un Estado, es una confederación. Ahí están los intereses realmente de las grandes potencias que se superponen a Europa, que siempre han estado además en dialéctica, en lucha, en enfrentamiento, y que además está ya en una fase pues de muy crítica y, bueno, que no sabemos cómo va a evolucionar, pero es posible que haya más estados que puedan salirse de la Unión Europea, ¿no? Pero es un momento históricamente, vamos a decir, interesante en ese sentido, ¿no? Por los cambios que al menos potencialmente se avecinan, ¿no? O pueden venir. Vamos a ver, me gustaría indicar para los que nos escuchen y nos vean que esa relación que Inglaterra todavía guarda con sus antiguas colonias alcanzan nada más y nada menos que 53 territorios y países. Eso es. Y que no es nada despreciable, y que esta tontería que en España se dice, o podemos decir, se van a enterar de esto ahora, que van a salir de Europa, se les va a volver en contra. Porque si hay alguien que tiene think tank, es Reino Unido, y tiene cerebros estudiando lo que va a venir y cómo quieren que sea, pues está ahí, está en Inglaterra, en Reino Unido. Así es que no es nada desdeñable, esta postura que han tomado, y tiene que tener consecuencias que nosotros en Europa lo vamos a ver. Una de ellas es, también como de soslayo, la declaración que ha hecho el alcalde de Oporto hacia una vinculación especial con España para hacer algo así como un Iberolux. No sé si has llegado a conocer estas declaraciones del alcalde de Oporto, pero demanda... La verdad es que no, bueno, tengo una referencia muy, dijéramos, somera. No lo he mirado en profundidad. Habría que esperar, como siempre, dar un poco más de perspectiva a las cosas porque, perdón, hay, digamos, una corriente desde hace tiempo, vamos a decir, iberista, ¿no?, que es proclive, desde hace bastante tiempo incluso, a un acercamiento de distinto tipo, geopolítico, podemos decir, entre España y Portugal, que a mí personalmente pues tampoco me parece, si no va más allá de la península ibérica, realmente no puede, para lo que es la España de hoy, no modificaría sustancialmente su posición, por lo menos materialmente, ¿no? En cuanto a territorio y población aumentaría un poco, pero no es un cambio radical ni como algunos que pretenden que nos convertiríamos en una potencia por unirnos con Portugal, con todos los respetos hacia Portugal. No. Una cosa es unirse con México y otra cosa es unirse con Portugal. Es decir, no. Entonces, claro, todo lo que sea unir fuerzas, pero a mí me parece que si hablamos en el terreno de la política, pues solamente caben aquí dos opciones básicas, digamos. Una que sería pues todo lo que se mueve dentro de lo que es el ámbito de lo que se dice. En derecho internacional se llama, digamos, lo trata la figura del Tratado Internacional, que es un acuerdo entre Estados soberanos, y por lo tanto pues ahí puede haber acercamiento, cooperación del tipo que sea, pero no deja de ser un tratado internacional, que es al final lo que son los tratados de la Unión Europea, son tratados internacionales. Lo que pasa es que ha tenido, por unos motivos que no podemos entrar ahora, consecuencias nefastas para la soberanía española, ¿no? Pero en realidad, formalmente hablando al menos, es un tratado internacional. Otra cosa es que estuviéramos hablando de un tipo de acercamiento que implica algo más, dar un paso en el terreno político duro, por así decir, y por lo tanto implique algún tipo de
vamos, integración, hablando claro, política, que lo que supone, pues, en definitiva, es una reconfiguración como un solo Estado. Eso yo creo que está absolutamente lejos, vamos, se pierde en el espacio sideral y además yo creo que la opinión pública y la diplomacia portuguesa y los poderes y las potencias que han estado detrás de Portugal desde hace siglos prácticamente no van a permitir nunca, porque evidentemente las fuerzas que están operando hoy en Europa y en gran parte del mundo occidental están un poco alineadas con lo que ya estaban haciendo los rivales y los antagonistas del Imperio Español hace siglos. Y es intentar debilitar a España y no reforzarla. Por lo tanto, yo a eso no le veo mucho futuro, al margen de que, bueno, como declaración, desde luego tenga interés porque Portugal es un país culturalmente cercano, geográficamente es un vecino, es el único vecino que tenemos, territorial importante junto con Francia y quizá Marruecos, aunque no sea territorial, pero también es un vecino, ¿no? Entonces, siempre interesa, desde el punto de vista de España, pues... unas buenas relaciones. Claro, efectivamente, con esos tres estados, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, era una anécdota y quizás causada porque este alcalde vea que ahora ya fuera de la Unión Europea, Inglaterra, pues se va a quedar muy solito. Bueno, vamos a ver entonces un poquito la situación ya al otro lado del Atlántico, en Hispanoamérica. Ha habido revueltas, pero hacia un lado y hacia otro. Parecía que la declaración de George Soros hacía que iba a dar una nueva revitalización a sus políticas globalistas, pero por otro lado también tenemos la situación en Bolivia, que ha cambiado un poquito aparentemente de órbita. Entonces, sí, lo que sí está claro es que ebulle Hispanoamérica nuevamente, pero habría que decir casi que lleva pues desde 1800 sin dejar de ebullir. Así es que llevamos 200 y pico años en ebullición y ahora hay una nueva situación. Vamos a ver qué nos dices acerca del otro lado del Atlántico. Bueno, resumiendo, habría que centrarse quizá en unos dos aspectos porque, claro, Hispanoamérica es muy grande y el problema que siempre hemos dicho es que está dividida en muchos estados y, por lo tanto, si tenemos que ir uno por uno no acabaríamos nunca, ¿no? Se haría muy largo. Respecto a la situación de Bolivia que has comentado, que es un poco o uno de los aspectos que está más en ebullición ahora mismo, nuevamente yo creo que habría que diferenciar entre la parte, vamos a decir, ideológica, ¿no? A veces pues, incluso vemos mucho fanatismo, digamos, mucho fundamentalismo ideológico, ya sea tipo alineamiento derecha frente a izquierda o viceversa, o de otro tipo. Fundamentalmente es pero yo creo que la situación, vista desde el punto de vista, primero, geopolítico y segundo, desde el punto de vista hispánico, ¿no? Pues lo que ocurre en Bolivia es que los cambios de gobierno, Bolivia es un país que, aunque tiene una superficie es casi el doble de España, tiene solo unos 11 millones de habitantes. Esto nos da una idea de el reducidísimo peso que tiene ese país, que encima se denomina oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, como si no fuera ya suficientemente pequeño y débil, encima lo atomizan más todavía. Sí, quiero decir que Bolivia está es un estado, vamos a decir, bisagra, pues ahí en medio, sin salir al mar, como sabemos, frente a un gigante que es Brasil, que está sometido a las presiones geopolíticas de Brasil sobre Bolivia. Por supuesto, la política de bloques a nivel mundial. Entonces, yo más allá que a mí a veces me deprimen, sinceramente, estos análisis que siempre pretenden verlo todo desde el punto de vista de los parámetros liberales, ¿no? De la derecha o la izquierda, o que si es un gobierno, el gobierno de antes era indigenista, vamos a decir, marxista o socialista, que por lo tanto aplastaba las libertades, ¿no? Y todo este discurso, vamos a decir, de la maniqueo, es un discurso maniqueo. Totalmente. Sí, pero que frente a la izquierda tenemos lo mismo del otro lado, es decir, el discurso, dijéramos, antihispánico, indigenista, que se alinea, dijéramos, con posiciones, vamos a decir, marxistas,
totalmente metafísicas de una supuesta liberación que no llega nunca, porque si uno no tiene la suficiente potencia militar, económica y político ideológica, pues entonces no tiene ninguna capacidad de reacción. O sea, déjate de historias, déjate de ideologías, o sea, lo que cuenta realmente es la fuerza real y material para poder enfrentarse a un enemigo que es formidable. Entonces, los cambios que hay en Bolivia, pues son cambios que responden fundamentalmente, lo podemos ver desde un punto de vista ideológico, incluso desde la estrechez, digamos, de las visiones economicistas, ¿no? Que si es mejor que sea capitalista, que si es mejor que sea socialista, porque no es una cuestión, esta no es la cuestión principal para mí. La cuestión principal es el grado de, dijéramos, primero soberanía que puede alcanzar, o de autonomía por lo menos, si no soberanía que puede tener el Estado boliviano. Y luego, dentro de lo que podríamos llamar una geopolítica, vamos a decir, hispánica como tal, cómo se alinea, porque el problema de estar divididos en estados es que cada uno, claro, según el gobierno de turno, pues ahora soy amigo de este, ahora soy enemigo del otro, y lo vemos continuamente, va cambiándose. O sea, no hay una política de estado, ni siquiera de entre estados, sino que es una política en función del color del gobierno y ya está, ¿no? Entonces, a mí Bolivia me interesa y me preocupa como país hispano, al margen de... Esto no quiere decir que me dé igual cualquier gobierno ni cualquier política, ¿no? Yo también tengo mis propias ideas respecto a la economía o cómo gestionar la cosa pública, etcétera. Pero yo creo que reducirlo todo, yo creo, a ese primitivismo, ¿no? Como hacen muchos partidos españoles, de derechas y de izquierda, porque están los dos en ese juego. Esto es hacer el juego al liberalismo anglosajón y seguir, pues, en nuestros divisionismos internos. Yo creo que lo que habría que hacer, al margen de el color ideológico de los gobiernos que estén al frente de nuestros estados, por ejemplo España en este caso, es siempre estar a favor de Bolivia, a favor del desarrollo de Bolivia, a favor de apoyar a Bolivia en su independencia y en su desarrollo, y no por el hecho, por ejemplo, vamos a poner, de que en Bolivia haya un gobierno ahora de derechas y yo sea de izquierdas, pues entonces tengo que ir contra Bolivia, o al revés en el caso de Venezuela, etcétera. Es decir, es que, porque si, estamos haciendo el juego al imperialismo liberal anglosajón, ¿no? Y es así, es decir, desde la izquierda lo que se está haciendo es fomentar las ideologías estas, pues ya ideologías identitarias o disolventes, fraccionarias, que promueve la izquierda, vamos a decir, anglosajona, ¿no? En general, hablando de... Y desde la derecha, pues es el capitalismo depredador, liberal, que acaba con los recursos, que implanta las empresas y los centros financieros, los poderes financieros sobre nuestros estados y los destruyen al final. Es decir, que da lo mismo. O sea, al final, si uno no se... Estamos entre dos fuegos, amigos. Entre el fuego, y la disyuntiva es entre defender lo hispánico frente a las agresiones externas y no por defender las tonterías de la libertad frente... Esas son chorradas, esos son, diría yo, fundamentalismos ideológicos y además liberales. Siempre se mueven dentro del liberalismo. Está claro. Bueno, entonces vamos a ver quién está, de alguna manera, intentando condicionar que esta situación, que esta disyuntiva, este maniqueísmo cambie en favor de una discusión Hispanoamérica del resto de cosas. Me estoy refiriendo al papel que está jugando en estos momentos un periodista, historiador, Patricio Lons, en Hispanoamérica, que está arrastrando también a otros historiadores como Marcelo Bullo. Hay un inicio, ya Patricio Long el año pasado inició la Semana de la Hispanidad, un programa que aglutinó a 80 participantes y se hicieron programas de vídeo, se hicieron artículos, en fin. Inició una trayectoria que yo creo que va a tener continuidad. Entonces, este núcleo de personas por la hispanidad que está resurgiendo, ¿lo ves tú como un embrión posible para que la discusión, esa discusión liberal en Gañabobos, podamos enfrentarnos con ella? Lo veo como algo absolutamente necesario. Ahora, lo de posible en cuanto a que tenga posibilidades, todavía muy poco claro, porque, como digo, en la política lo que cuenta es el poder, es decir, de alguna forma tener acceso a las estructuras de poder.
Entonces, mientras eso no se produzca, todo esto es necesario, es decir, lo que podemos hacer a nivel intelectual o a nivel grupal, a nivel, vamos a decir, privado, ¿no? Ya sea de grupo o individual, pues es necesario porque en determinados círculos por lo menos va creando opinión, nunca se sabe a dónde puede llegar esto, es muy difícil de medir tampoco qué repercusión real tiene esto, es muy posible que sea mínimo, porque vivimos en un entorno que es bastante contrario a todo esto, ¿no? Por las fuerzas que operan contra nosotros. Entonces yo creo que la clave realmente está en pues tratar de buscar la manera de tener acceso a estructuras de poder. Las estructuras de poder son las que al final forman parte del Estado, ¿no? Ya sea a través de un partido político o a través porque a veces cuando hablamos de lo privado, bueno, depende de lo privado, por ejemplo, si alguien está al frente de una empresa multinacional importante, pues aunque en teoría eso sea el ámbito privado, en realidad tiene un peso directo sobre el poder político, ¿no? Pero a nivel por lo menos, vamos a decir, discursivo, en la medida en que, aunque sea un grupo pequeño, haya cierta coherencia y las ideas más importantes, pues cada vez, y en ese sentido yo creo que los últimos años sí que parece observarse, pero ya digo que es difícil medir la repercusión real, porque ¿cómo lo mides? Es muy difícil, pero tiene uno la sensación, la impresión, quizás se podían traer incluso datos concretos, ¿no? De que sí que en los últimos años, por ejemplo, a través de publicaciones, ya sea publicaciones editoriales como publicaciones, por ejemplo, digitales, parece que se observa cierta proliferación, ¿no? de las ideas, vamos a decir, pro-hispanistas o panhispanistas, aunque no son totalmente siempre homogéneas. Pero yo diría que eso existe. Ahora, hacia dónde va a evolucionar y qué posibilidad tiene, pues todavía está abierta la incógnita, ¿no? O sea, que tenemos todo el campo abierto para nosotros. Yo diría que sí, bastante abierto. Pues entonces tenemos mucho que hacer. Bueno, pues yo creo que el programa de hoy lo vamos a dejar ya. Ha sido cortito, pero muy denso, muy interesante. Y nos vamos a emplazar para un nuevo programa, a ver si tardamos un poquito menos. Y nada, a todos los que nos estén viendo, nos escuchen o nos puedan escuchar, apoyar esta iniciativa, si estáis por la labor, dais a la campanita, suscribís y en fin, nos vamos haciendo cada vez más grandes. Hasta una nueva conexión, José Ramón. Buenos días. Pues hasta la próxima, gracias por el tiempo y... Gracias a ti por tus comentarios. Gracias a ti por tus comentarios que son muy, muy interesantes, muy ilustradores. Pues nada, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Hasta pronto. Este canal se ha creado para compartir ideas, pensamientos, proyectos y una gran aspiración, el ver unida a Hispanoamérica como siempre debió estar. La América de habla española es una unidad geográfica y humana que comparte un origen, una historia, una cultura, un conjunto de creencias y tradiciones, unas aspiraciones y sobre todo un idioma común, el español, que la define y singulariza ante el mundo. Nuestro sitio web y este canal están dedicados al proyecto político que tiene como fin último y específico la reunificación de Hispanoamérica en un solo Estado soberano, en un solo país, como única vía de alcanzar su plena realización histórica.